La mañana en Ciudad de México comenzó con un cielo gris que prometía lluvia. Las calles del centro histórico ya estaban llenas de vendedores ambulantes, turistas y trabajadores apurados. Entre la multitud, un niño de 11 años caminaba con pasos rápidos, esquivando a la gente mientras sujetaba con fuerza una mochila gastada contra su pecho. Se llamaba Mateo, y sus ojos oscuros reflejaban una madurez que no correspondía con su edad. Mateo vivía con su abuela en un pequeño departamento en la colonia Guerrero. Su madre había muerto cuando él tenía 5 años, y su padre nunca había estado presente en su vida. La pensión de su abuela apenas alcanzaba para cubrir el alquiler y la comida, así que desde los 9 años, Mateo había aprendido a buscar trabajos ocasionales para ayudar en casa. Limpiaba parabrisas en los semáforos, ayudaba a cargar mercancía en el mercado de la Merced y hacía cualquier cosa que le permitiera ganar unos pesos. Ese martes en particular, Mateo había recibido una oferta inusual. Don Julián, un comerciante del mercado que siempre había sido amable con él, le había dicho que conocía a alguien que necesitaba ayuda para limpiar una oficina. El trabajo pagaría 500 pesos por unas pocas horas de trabajo, una cantidad que para Mateo representaba casi una semana de ingresos. Sin pensarlo 2 veces, había aceptado. Si te gusta esta historia, suscríbete al canal y déjanos un comentario diciéndonos desde dónde nos estás viendo. Nos encanta saber de ti. Don Julián le había dado una dirección en la colonia Roma Norte, una zona que Mateo conocía solo de paso. Los edificios allí eran más altos y elegantes que en su barrio, con fachadas restauradas y cafeterías modernas en cada esquina. Cuando llegó a la dirección indicada, se encontró frente a un edificio de 4 pisos con una fachada de cantera gris. La entrada principal estaba custodiada por un hombre corpulento vestido con traje negro que lo miró con desconfianza. Mateo se acercó con timidez. El hombre lo observó de arriba abajo antes de hablar. Su voz era grave y resonaba en el pecho como el retumbar de un tambor. «¿Qué quieres, chamaco?» «Vengo a limpiar una oficina. Don Julián me mandó». El guardia sacó un teléfono celular de su bolsillo y marcó un número. Habló en voz baja durante unos segundos. Asintió y colgó. Luego miró a Mateo con una expresión que seguía siendo desconfiada, pero menos hostil. Tercer piso, oficina al fondo del pasillo. No toques nada que no te digan que toques. Mateo asintió y entró al edificio. El vestíbulo era sobrio pero elegante, con pisos de mármol que reflejaban la luz de las lámparas de cristal que colgaban del techo. Subió las escaleras porque el elevador lo intimidaba, y cuando llegó al tercer piso, el ambiente había cambiado por completo. El pasillo era largo y oscuro, iluminado apenas por algunas luces amarillentas que parpadeaban ocasionalmente. Las paredes estaban pintadas de un color beige deslavado, y el silencio era tan profundo que Mateo podía escuchar sus propios pasos resonando contra el suelo de madera. Al final del pasillo había una puerta de madera maciza con una placa dorada que decía «Oficina Principal». Mateo tocó con suavidad y una voz áspera desde el interior le ordenó entrar. La oficina era espaciosa pero desordenada. Había estantes repletos de archivadores, una mesa de conferencias cubierta de papeles y vasos de café vacíos, y un escritorio grande de caoba en el centro de la habitación. Detrás del escritorio estaba sentado un hombre de unos 50 años, con el cabello completamente gris peinado hacia atrás y una expresión que parecía tallada en piedra. Vestía un traje oscuro impecable, y sus manos estaban cruzadas sobre el escritorio con una calma que resultaba inquietante. «Tú debes ser el muchacho que mandó Julián». Mateo asintió, sintiendo cómo su corazón latía más rápido.
Había algo en la presencia de ese hombre que lo ponía nervioso, una autoridad silenciosa que llenaba toda la habitación. «Me llamo Mateo, señor». El hombre lo observó durante unos segundos, que parecieron eternos. Luego señaló con un gesto amplio hacia la oficina. «Necesito que limpies todo esto. Los estantes, la mesa, el piso. Todo debe quedar impecable. Hay material de limpieza en ese armario. Te pagaré cuando termines». «Sí, señor». Mateo se quitó su mochila y la dejó en una esquina de la habitación. Abrió el armario que el hombre le había indicado y encontró todo lo que necesitaba: escobas, trapeadores, productos de limpieza y trapos. Se puso manos a la obra de inmediato, comenzando por los estantes. Mientras limpiaba, podía sentir la mirada del hombre sobre él, observándolo con una intensidad que lo hacía trabajar con más cuidado. El hombre no dijo nada durante la primera hora. Simplemente permaneció sentado detrás de su escritorio, revisando documentos y haciendo llamadas telefónicas en voz baja. Mateo trabajaba en silencio, concentrado en hacer el mejor trabajo posible. Limpió los estantes con meticulosidad, pasó el trapeador por el piso hasta que brilló, y organizó los papeles de la mesa de conferencias en pilas ordenadas. Cuando terminó con las áreas principales de la oficina, el hombre finalmente se levantó de su silla. Era más alto de lo que Mateo había imaginado, y caminaba con una elegancia controlada que intimidaba. «Buen trabajo hasta ahora. Ahora necesito que limpies mi escritorio. Voy a salir unos minutos. Cuando regrese, quiero verlo impecable». «Sí, señor». El hombre salió de la oficina, cerrando la puerta detrás de él. Mateo se acercó al escritorio con cuidado. Estaba cubierto de papeles, carpetas y algunos objetos personales: un reloj de oro, un cenicero de cristal, una fotografía enmarcada de una mujer hermosa y dos niños pequeños. Mateo comenzó a limpiar con movimientos suaves, apartando cada objeto con cuidado para no dañar nada. Mientras limpiaba, su mirada se posó sobre una carta que estaba parcialmente oculta bajo una carpeta negra. El sobre era blanco y estaba cerrado, pero tenía algo escrito en la parte frontal con una caligrafía elegante. Por pura curiosidad, Mateo movió la carpeta para ver mejor. El nombre en el sobre lo dejó helado: para Mateo Rivera. Su corazón comenzó a latir con fuerza contra su pecho. Ese era su nombre completo. Su respiración se aceleró mientras miraba la carta sin saber qué hacer. ¿Cómo era posible que hubiera una carta con su nombre en el escritorio de ese hombre? ¿Era una coincidencia? ¿O había algo más detrás de todo esto? Con las manos temblando, Mateo tomó el sobre. Estaba cerrado con un sello de cera roja que tenía grabada una inicial: R. Dudó durante unos segundos que se sintieron como horas. Sabía que no debía abrir correspondencia ajena, pero su nombre estaba ahí, claramente escrito. Con un movimiento rápido, rompió el sello y sacó la carta del interior. La carta estaba escrita a mano con la misma caligrafía elegante del sobre. Las palabras que leyó hicieron que el mundo a su alrededor se detuviera. «Mateo, si estás leyendo esto es porque finalmente has llegado hasta mí. Hay cosas que necesitas saber sobre tu familia, sobre tu padre y sobre quién eres realmente. Tu vida está en peligro. Confía en Rodrigo. Él te explicará todo». Mateo leyó la carta 3 veces, tratando de procesar lo que decía. ¿Quién era Rodrigo? ¿Por qué su vida estaba en peligro? ¿Y qué tenía que ver todo esto con su padre, un hombre al que nunca había conocido? La puerta de la oficina se abrió de repente y Mateo dio un salto hacia atrás, escondiendo la carta detrás de su espalda. El hombre había regresado y su expresión era indescifrable mientras observaba a Mateo. «¿Encontraste algo interesante mientras limpiabas, muchacho?»,
Mateo tragó saliva, sintiendo cómo el miedo se apoderaba de él. No sabía qué decir. Las palabras se atascaban en su garganta mientras el hombre se acercaba lentamente hacia él. Yo solo estaba limpiando, señor. El hombre se detuvo frente al escritorio y miró hacia donde había estado la carta. Sus ojos se posaron sobre Mateo con una intensidad que lo hizo sentir como si pudiera ver directamente en su alma. No te preocupes, era inevitable que la encontraras. De hecho, quería que lo hicieras. ¿Usted es Rodrigo? El hombre asintió lentamente, y por primera vez, una sombra de algo que podría haber sido tristeza cruzó por su rostro. Sí, y tenemos mucho de qué hablar, Mateo. Siéntate. Mateo se quedó paralizado durante unos segundos antes de obedecer. Se sentó en una de las sillas frente al escritorio, todavía sosteniendo la carta en sus manos. Rodrigo se sentó frente a él, reclinándose en su silla con una calma que contrastaba con el caos que Mateo sentía en su interior. Sé que tienes muchas preguntas y voy a respondértelas todas, pero primero, necesito que entiendas algo. Tu padre no era un hombre común, era parte de mi organización. ¿Su organización? Rodrigo asintió, observando a Mateo con ojos que parecían cargar el peso de 1000 secretos. Yo dirijo una de las organizaciones más grandes de la ciudad. Tu padre trabajó para mí durante años. Era uno de mis hombres de confianza, pero hace 6 años cometió un error que le costó la vida y ahora hay personas que creen que tú sabes algo que tu padre escondió antes de morir. Yo no sé nada, ni siquiera conocí a mi padre. Lo sé, pero ellos no lo saben, y por eso estás en peligro. Mateo sintió cómo el miedo se transformaba en una mezcla de confusión y rabia. Toda su vida había crecido sin un padre, sin respuestas, y ahora este hombre le estaba diciendo que todo estaba conectado con un mundo del que nunca había sabido nada. ¿Por qué me trajo aquí? ¿Por qué me hizo limpiar su oficina? Necesitaba conocerte, ver quién eras, y necesitaba asegurarme de que eras realmente el hijo de Diego Rivera antes de involucrarte en todo esto. ¿Y ahora qué? ¿Qué se supone que debo hacer? Rodrigo se inclinó hacia adelante, apoyando sus codos sobre el escritorio. Su voz se volvió más seria, cargada de una urgencia que no había estado ahí antes. Ahora tienes 2 opciones. Puedes irte de aquí, volver a tu vida y esperar a que las personas que buscan a tu padre te encuentren. O puedes quedarte, dejar que te proteja y ayudarme a encontrar lo que tu padre escondió antes de que caiga en las manos equivocadas. Mateo miró a Rodrigo, tratando de descifrar si podía confiar en él. Todo en esa situación le decía que debía salir corriendo, volver con su abuela y olvidarse de todo esto. Pero había algo en las palabras de Rodrigo que resonaba con una verdad que no podía ignorar. Si realmente estaba en peligro, no tenía muchas opciones. ¿Qué es lo que mi padre escondió? Información. Documentos que podrían destruir a varias organizaciones en la ciudad, incluyendo la mía. Tu padre los tomó como un seguro de vida, pero nunca llegó a usarlos. ¿Y usted cree que yo puedo encontrarlos? Creo que tu padre dejó pistas, y creo que tú eres la única persona que puede seguirlas. Mateo se quedó en silencio, procesando todo lo que acababa de escuchar. Su vida, que hasta hace unas horas había sido simple y predecible, se había transformado en algo completamente diferente. Ahora estaba sentado frente a un hombre que admitía ser parte de la mafia, hablando sobre su padre muerto y sobre peligros que ni siquiera comprendía del todo. «¿Y si me niego?», Rodrigo suspiró, y por primera vez Mateo vio algo parecido a la compasión en sus ojos. «Entonces haré todo lo que esté en mi poder para mantenerte a salvo, pero no puedo garantizar que sea suficiente.
Hay muchas personas buscando esos documentos, y si creen que tú sabes algo, no se detendrán hasta encontrarte. Mateo apretó los puños sobre sus rodillas. Sentía una mezcla de miedo, rabia y una extraña sensación de responsabilidad hacia un padre al que nunca había conocido. No sabía si Rodrigo estaba siendo honesto con él, pero tampoco tenía muchas otras opciones. ¿Qué necesita que haga? Rodrigo sonrió levemente, una sonrisa que no llegó a sus ojos, pero que parecía aliviada. Por ahora, necesito que confíes en mí. Voy a asignar a alguien para que te proteja, y vamos a empezar a buscar cualquier cosa que tu padre pudiera haber dejado. Cartas, objetos, lugares que solía visitar, cualquier cosa que pueda darnos una pista. Mi abuela. Ella vivía con él antes de que yo naciera. Tal vez ella sepa algo. Perfecto. Mañana iremos a hablar con ella. Pero por esta noche te quedarás aquí. Es más seguro. Mateo asintió, aunque la idea de quedarse en ese lugar lo ponía nervioso. Rodrigo se levantó de su silla y caminó hacia la puerta, abriéndola y llamando a alguien desde el pasillo. Unos segundos después, entró un hombre joven de unos 25 años, con una complexión atlética y una expresión seria pero no hostil. Él es Carlos. Va a encargarse de tu seguridad. Puedes confiar en él. Carlos asintió hacia Mateo, quien le devolvió el gesto con timidez. Rodrigo volvió a su escritorio y sacó un fajo de billetes de uno de los cajones. Contó 500 pesos y se los entregó a Mateo. Por tu trabajo de hoy y por tu cooperación. Mateo tomó el dinero con manos temblorosas. Era la cantidad que había esperado ganar, pero ahora se sentía como un pago por entrar en un mundo del que no estaba seguro de poder salir. Carlos lo llevó a una habitación en el mismo edificio. Era simple pero cómoda, con una cama individual, un pequeño escritorio y una ventana que daba hacia la calle. Mateo se sentó en la cama, todavía procesando todo lo que había pasado en las últimas horas. Carlos se quedó de pie junto a la puerta, observándolo con una expresión neutral. Si necesitas algo, estaré afuera. No salgas de esta habitación sin avisarme. ¿Puedo llamar a mi abuela? Debe estar preocupada. Carlos sacó un teléfono celular de su bolsillo y se lo entregó. Tienes 5 minutos. No le digas dónde estás, solo que estás bien y que volverás mañana. Mateo tomó el teléfono con manos temblorosas y marcó el número de su abuela. Ella contestó al segundo timbre, su voz cargada de preocupación. «¿Mateo? ¿Dónde estás, mijo? Ya es de noche». «Estoy bien, abuela. Me salió un trabajo de último momento y voy a quedarme en casa de un amigo esta noche. Regreso mañana temprano». «¿Estás seguro que estás bien? Tu voz suena rara». «Estoy bien, te lo prometo. Te quiero, abuela». «Yo también te quiero, mijo. Ten cuidado». Mateo colgó y le devolvió el teléfono a Carlos, quien salió de la habitación cerrando la puerta detrás de él. Mateo se quedó solo, mirando el techo mientras trataba de procesar todo lo que había pasado. Se sentía como si hubiera entrado en una película, como si su vida real hubiera quedado suspendida y ahora estuviera viviendo la vida de otra persona. Se levantó de la cama y caminó hacia la ventana. Afuera, la ciudad seguía su curso normal. Los autos circulaban por las calles, las personas caminaban por las aceras, y las luces de los edificios brillaban contra el cielo oscuro. Todo parecía tan normal, tan ajeno a lo que él estaba viviendo en ese momento. Mateo pensó en su padre, un hombre al que nunca había conocido, pero que ahora parecía estar determinando el curso de su vida, incluso después de muerto. ¿Quién había sido realmente Diego Rivera? ¿Qué clase de hombre había sido para involucrarse con gente como Rodrigo? Y más importante aún, ¿qué había escondido que ahora ponía en peligro a su propio hijo? Las preguntas se arremolinaban en su mente sin encontrar respuestas. Finalmente, exhausto tanto física como emocionalmente,
Mateo se acostó en la cama sin siquiera quitarse los zapatos. Cerró los ojos y trató de dormir, pero las imágenes del día seguían proyectándose en su mente como una película que no podía detener. A la mañana siguiente, Mateo fue despertado por Carlos, quien entró a la habitación con una bandeja que contenía pan dulce, fruta y un vaso de jugo de naranja. Rodrigo quiere verte en su oficina después de que desayunes. Mateo se sentó en la cama, frotándose los ojos. Había dormido mal, plagado de pesadillas confusas en las que su padre aparecía como una sombra sin rostro que lo perseguía por calles oscuras. ¿Qué hora es? Las 8 de la mañana. Mateo desayunó rápidamente, aunque el nudo en su estómago apenas le permitía comer. Cuando terminó, Carlos lo llevó de regreso a la oficina de Rodrigo. El hombre estaba sentado en su escritorio, revisando unos documentos con la misma expresión seria de siempre. Cuando vio entrar a Mateo, apartó los papeles y le hizo una señal para que se sentara. ¿Dormiste bien? No mucho. Es comprensible. Hoy vamos a visitar a tu abuela. Necesito que actúes con normalidad. No quiero que se asuste. Solo dile que soy un amigo tuyo que te está ayudando con un proyecto escolar. Pero no voy a la escuela. Rodrigo frunció el ceño levemente. Entonces, dile que te estoy ayudando a conseguir un trabajo mejor, lo que sea creíble. El punto es que no debes saber quién soy realmente. ¿Por qué no? Si ella conoció a mi padre, tal vez ella sepa que usted existía. Precisamente por eso. Si ella sabe quién soy, podría ponerse nerviosa. Y necesitamos que esté calmada para que pueda recordar cualquier detalle que nos sea útil. Mateo asintió, aunque no estaba completamente convencido. Media hora después, subieron a un auto negro con vidrios polarizados. Carlos conducía. Rodrigo iba en el asiento del copiloto y Mateo iba atrás, observando cómo la ciudad pasaba a través de las ventanas. Cuando llegaron a la colonia Guerrero, Mateo sintió una punzada de vergüenza. Los edificios eran viejos y descuidados. Las calles estaban llenas de baches y había basura acumulada en algunas esquinas. Era un contraste enorme con la zona elegante donde estaba la oficina de Rodrigo. Pero si Rodrigo notó la diferencia, no lo demostró. Simplemente siguió a Mateo cuando éste bajó del auto y lo guió hacia el edificio donde vivía con su abuela. Subieron 3 pisos por unas escaleras estrechas y oscuras hasta llegar a un departamento pequeño con una puerta de metal pintada de verde. Mateo tocó con suavidad y su abuela abrió casi de inmediato. Era una mujer pequeña de unos 70 años, con el cabello completamente blanco recogido en un moño y unos ojos oscuros que se iluminaron al ver a su nieto. «¡Mateo!». «Me tenías preocupada, mijo». «Lo siento, abuela. Te presento a don Rodrigo. Me está ayudando a conseguir un trabajo mejor». La abuela miró a Rodrigo con una mezcla de curiosidad y desconfianza. Era evidente que un hombre como él, vestido con un traje caro y emanando autoridad, no era el tipo de persona que solía visitar su humilde hogar. «Mucho gusto, señora. Lamento la visita sorpresa, pero quería conocerla personalmente. Su nieto es un muchacho muy trabajador». La abuela asintió lentamente, todavía mirando a Rodrigo con recelo, pero finalmente se hizo a un lado para dejarlos entrar. «Pasen, por favor». El departamento era pequeño pero limpio. Había una sala con un sofá viejo y una televisión antigua, una cocina diminuta y 2 puertas que Mateo sabía que llevaban a los dormitorios. Las paredes estaban decoradas con fotografías familiares y algunos cuadros religiosos. Se sentaron en el sofá y la abuela les ofreció café, que Rodrigo aceptó con cortesía. Mientras ella preparaba las tazas en la cocina, Rodrigo miró a su alrededor con una expresión pensativa. Cuando la abuela regresó con el café, se sentó en una silla frente a ellos y los observó con expectación. «¿En qué puedo ayudarlos?».
Rodrigo tomó un sorbo de café antes de responder. Su voz era suave, casi amable, pero había un tono de seriedad que no podía esconderse. Señora Rivera, entiendo que esto puede ser delicado, pero necesito hacerle algunas preguntas sobre Diego, el padre de Mateo. El rostro de la abuela se endureció de inmediato. Dejó su taza sobre la mesa con más fuerza de la necesaria y sus ojos se llenaron de una mezcla de dolor y rabia. No hablo de él. Ese hombre abandonó a mi hija y nunca se hizo responsable de Mateo. Lo entiendo, señora, pero es importante. Hay cosas que Mateo necesita saber y solo usted puede ayudarnos. ¿Por qué ahora? Han pasado años desde que Diego murió. ¿Por qué de repente es tan importante? Rodrigo intercambió una mirada con Mateo antes de responder. Porque hay personas buscando algo que Diego escondió antes de morir, y creen que Mateo puede saber dónde está. La abuela palideció. Sus manos comenzaron a temblar, y tuvo que agarrarse al borde de la silla para mantener el equilibrio. «No, no pueden estar buscando a mi nieto. Él no tiene nada que ver con los asuntos de Diego. Lo sé, pero ellos no lo saben. Por eso necesito su ayuda». Cualquier cosa que recuerde sobre Diego, cualquier lugar que solía visitar, cualquier objeto que dejara, podría ayudarnos a encontrar lo que buscan antes de que ellos encuentren a Mateo. La abuela cerró los ojos y respiró profundamente. Cuando los abrió de nuevo, había lágrimas rodando por sus mejillas. Diego era un hombre complicado. Cuando conoció a mi hija, parecía diferente. Era amable, trabajador, pero después descubrimos que estaba metido en cosas malas. Cuando mi hija quedó embarazada, él prometió que cambiaría, pero nunca lo hizo. ¿Alguna vez mencionó algo sobre documentos o sobre esconder algo importante? La abuela negó con la cabeza. No que yo recuerde, pero había una cosa. ¿Qué cosa? Unos días antes de que muriera vino a verme. Fue la única vez que lo vi después de que abandonó a mi hija. Estaba nervioso, asustado. Me dio una caja y me dijo que la guardara, que nunca la abriera y que nunca se la diera a nadie excepto a Mateo cuando cumpliera 18 años. Rodrigo se inclinó hacia adelante, su interés claramente despertado. ¿Todavía tiene esa caja? La abuela asintió lentamente. Está guardada en mi closet. Nunca la abrí. Ni siquiera le dije a Mateo que existía. ¿Puedo verla? La abuela dudó durante unos segundos antes de levantarse y caminar hacia su dormitorio. Mateo y Rodrigo la siguieron. El dormitorio era pequeño y modesto, con una cama individual, un armario viejo y una cómoda con más fotografías familiares. La abuela abrió el armario y buscó en el estante superior. Sacó una caja de zapatos, envuelta en bolsas de plástico y cubierta de polvo. La colocó sobre la cama con manos temblorosas. Aquí está. No sé qué hay adentro. Rodrigo miró a Mateo. Es tu decisión. Es tu herencia. Mateo se acercó a la cama, sintiendo cómo su corazón latía con fuerza. Con manos temblorosas, quitó las bolsas de plástico y abrió la caja. Dentro había varios objetos. Una fotografía de un hombre joven que Mateo supuso era su padre, algunas cartas atadas con un cordel, un reloj de pulsera y una llave pequeña con un número grabado. Rodrigo tomó la llave y la examinó con cuidado. Es una llave de casillero, del tipo que usan en las estaciones de autobuses o en algunos gimnasios. ¿Qué significa eso? Significa que tu padre escondió algo en un casillero. Y esta llave es la única forma de abrirlo. Mateo tomó las cartas y comenzó a leerlas. Eran cartas de amor que su padre le había escrito a su madre antes de que él naciera. Las palabras eran dulces y prometedoras, llenas de esperanza sobre un futuro juntos, pero Mateo sabía que ese futuro nunca había llegado. En la última carta, sin embargo, había algo diferente.
una nota escrita con prisa al final. Si algo me pasa, recuerda, el lugar donde nos conocimos guarda la verdad. Mateo le mostró la carta a Rodrigo, quien la leyó con atención. Tu abuela sabe dónde se conocieron tus padres. La abuela, que había estado observando en silencio, asintió. Se conocieron en el Parque Hundido. Mi hija solía ir ahí a leer los domingos. Rodrigo se guardó la llave en el bolsillo y miró a Mateo. Entonces ahí es donde iremos. Gracias por su ayuda, señora Rivera. Le prometo que mantendré a Mateo a salvo. La abuela tomó las manos de Rodrigo entre las suyas, mirándolo directamente a los ojos con una intensidad que sorprendió a Mateo. No sé quién es usted realmente, pero puedo ver que es un hombre peligroso. Le ruego que no arrastre a mi nieto a su mundo. Él es todo lo que me queda. Haré todo lo que esté en mi poder para protegerlo. Tiene mi palabra. Salieron del departamento poco después. En el auto, Mateo estaba callado, todavía procesando todo lo que había descubierto. Tenía una fotografía de su padre en las manos, mirando ese rostro que era una versión mayor de su propio reflejo. Se preguntaba qué habría pasado si su padre hubiera vivido, si habría cambiado como había prometido. Carlos condujo hacia el Parque Hundido, un espacio verde en el sur de la ciudad, conocido por sus árboles frondosos y sus senderos tranquilos. Cuando llegaron, el parque estaba moderadamente lleno de personas haciendo ejercicio, familias paseando y vendedores ambulantes ofreciendo globos y golosinas. Rodrigo miró a su alrededor, buscando algo específico. Finalmente, se dirigió hacia una zona donde había varios casilleros de metal instalados cerca de los baños públicos. Eran casilleros viejos y oxidados que parecían no haber sido usados en años. Busca el número que está grabado en la llave. Mateo miró la llave. El número grabado era 247. Caminó entre los casilleros hasta encontrar el que tenía ese número. Insertó la llave con manos temblorosas y la giró. El casillero se abrió con un chirrido metálico. Dentro había un sobre de manila grueso. Rodrigo lo tomó y lo abrió con cuidado. Adentro había varios documentos, fotografías y lo que parecía ser un registro detallado de transacciones financieras. Rodrigo revisó los documentos con una expresión que se volvía más seria con cada página que leía. Tu padre era más inteligente de lo que pensaba. Esto es suficiente para destruir a media ciudad. ¿Qué es? Pruebas de corrupción, de vínculos entre políticos y organizaciones criminales, de transacciones ilegales. Tu padre documentó todo. Mateo sentía cómo su cabeza daba vueltas. Todo esto era demasiado para procesar. Su padre, un hombre al que nunca había conocido, había sido parte de un mundo oscuro y peligroso, y ahora ese mundo lo estaba alcanzando a él. Rodrigo guardó los documentos de nuevo en el sobre y miró a Mateo con una seriedad que no había mostrado antes. Esto cambia todo. Con esta información puedo negociar. Puedo mantenerte a salvo. Pero también significa que ahora eres más valioso para mí de lo que pensaba. ¿Qué quiere decir con eso? Quiero decir que mientras tengamos esto, nadie te tocará. Pero si esto cae en las manos equivocadas, ni tú ni yo estaremos a salvo. De regreso en la oficina, Rodrigo guardó los documentos en una caja fuerte oculta detrás de uno de los estantes. Luego se sentó frente a Mateo, mirándolo con una expresión que era difícil de interpretar. Ahora que tenemos lo que buscaban, tienes otra decisión que tomar. ¿Qué decisión? Puedes volver a tu vida, te mantendré vigilado, protegido desde las sombras. O puedes quedarte conmigo, aprender sobre este mundo, y algún día tomar el lugar que tu padre nunca pudo ocupar. Mateo lo miró incrédulo.
¿Me está ofreciendo trabajar para usted? Te estoy ofreciendo una oportunidad. Tu padre era brillante, pero cometió errores que le costaron la vida. Tú podrías ser diferente. Podrías ser mejor. No quiero ser parte de esto. Quiero volver con mi abuela y olvidarme de todo. Rodrigo asintió, aunque había una sombra de decepción en sus ojos. Lo entiendo, y respeto tu decisión, pero la oferta sigue en pie. Si alguna vez cambias de opinión, Mateo sabes dónde se levantó para para irse, pero Rodrigo lo detuvo con una última pregunta. ¿Qué vas a hacer con la información que tienes ahora? Con todo lo que sabes sobre tu padre. Mateo lo pensó durante unos segundos antes de responder. Voy a recordarlo, no como el hombre que nos abandonó, sino como alguien que trató de hacer lo correcto al final, aunque haya sido demasiado tarde. Rodrigo sonrió levemente, una sonrisa que esta vez parecía genuina. Tu padre estaría orgulloso de ti. Carlos llevó a Mateo de regreso a su barrio. Cuando llegaron, Mateo se bajó del auto y caminó hacia su edificio sin mirar atrás. Subió las escaleras y entró al departamento donde su abuela lo estaba esperando. Ella lo abrazó con fuerza y Mateo se permitió sentirse como un niño otra vez, aunque solo fuera por un momento. Esa noche, mientras yacía en su cama mirando el techo, Mateo pensó en todo lo que había pasado en los últimos 2 días. Su vida había cambiado de formas que nunca habría imaginado. Ahora conocía la verdad sobre su padre, sobre el mundo en el que había vivido, y sobre los peligros que todavía lo acechaban. Pero también sabía que tenía una elección. Podía dejar que el pasado lo definiera o podía construir su propio futuro. Y mientras cerraba los ojos, Mateo decidió que elegiría el segundo camino, no por su padre, ni por Rodrigo, sino por él mismo. Pasaron varias semanas después de aquel encuentro con Rodrigo. Mateo había vuelto a su rutina de siempre. Levantarse temprano, buscar trabajos ocasionales en el mercado, ayudar a su abuela con las compras y regresar al departamento al caer la noche. Pero algo había cambiado en él. Ya no era el mismo niño ingenuo que había entrado a esa oficina sin saber lo que le esperaba. Ahora caminaba por las calles con más cuidado, observando a las personas a su alrededor con una nueva conciencia. Sabía que alguien podría estar vigilándolo, protegiéndolo desde las sombras como Rodrigo había prometido. Y aunque trataba de convencerse de que todo había terminado, una parte de él sabía que la historia apenas había comenzado. Una tarde, mientras ayudaba a descargar cajas de verduras en el mercado de la Merced, Mateo notó a un hombre observándolo desde una esquina. Era joven, de unos 30 años, con una chaqueta de cuero y una gorra que ocultaba parcialmente su rostro. Sus ojos estaban fijos en Mateo con una intensidad que lo puso nervioso. Mateo trató de ignorarlo y siguió trabajando. Pero cuando terminó y se volteó para irse, el hombre ya no estaba. Sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Era uno de los hombres de Rodrigo? ¿O era alguien más? Decidió tomar una ruta diferente para volver a casa, caminando por calles más concurridas donde había más gente. Pero la sensación de ser observado no desaparecía. Cuando finalmente llegó a su edificio, subió las escaleras corriendo y cerró la puerta con seguro. Tan pronto entró. Su abuela estaba en la cocina preparando la cena. Lo miró con preocupación cuando vio su expresión alterada. «¿Qué pasa, mijo? ¿Te ves pálido?» «Nada, abuela, solo estoy cansado», pero ella lo conocía demasiado bien como para creer esa mentira. Se acercó a él y le puso una mano en la mejilla, mirándolo con esos ojos oscuros que siempre parecían ver más allá de las palabras. «Desde que vino ese hombre a nuestra casa, no eres el mismo. ¿Qué está pasando realmente?» Mateo no sabía qué decir. No podía contarle la verdad completa sin asustarla, pero tampoco podía seguir mintiendo.
Finalmente decidió darle una versión simplificada. Es sobre mi papá. Descubrí algunas cosas sobre él, cosas que me hacen entender por qué se fue. ¿Y eso te ayuda? ¿Entenderlo? Mateo asintió lentamente. Sí, creo que sí. Su abuela lo abrazó, y Mateo se dejó envolver por ese abrazo cálido que siempre lo había hecho sentir seguro. Pero incluso en ese momento de consuelo, una parte de él sabía que las cosas no serían tan simples. Esa noche, después de que su abuela se durmió, Mateo se quedó despierto en su cama pensando en el hombre que lo había estado observando. ¿Debería llamar a Rodrigo? ¿O estaba siendo paranoico? Antes de que pudiera decidir, escuchó un ruido afuera del departamento. Pasos suaves subiendo las escaleras, deteniéndose frente a su puerta. Mateo se quedó inmóvil, conteniendo la respiración. El pomo de la puerta se movió lentamente, probando si estaba cerrado con seguro. Su corazón latía tan fuerte que sentía que iba a salirse de su pecho. Pensó en gritar, en despertar a su abuela, pero algo lo detuvo. Los pasos se alejaron después de unos segundos que parecieron eternos, bajando las escaleras con la misma suavidad con la que habían subido. Mateo esperó varios minutos antes de atreverse a moverse. Con cuidado, se levantó de la cama y caminó hacia la ventana, asomándose con precaución. Abajo, en la calle apenas iluminada por una farola parpadeante, vio la silueta del hombre de la chaqueta de cuero alejándose. Al día siguiente, Mateo sabía que tenía que hacer algo. No podía seguir viviendo con ese miedo constante, esperando que algo malo pasara. Tomó su decisión y después de desayunar, le dijo a su abuela que tenía que hacer un mandado importante. Ella asintió sin hacer preguntas, aunque su mirada preocupada le decía que sabía que algo andaba mal. Mateo tomó el metro hacia la Roma Norte, recordando el camino hacia el edificio de Rodrigo. Cuando llegó, el mismo guardia de la entrada lo reconoció y esta vez no hizo preguntas, simplemente lo dejó pasar con un gesto de cabeza. Subió las escaleras hasta el tercer piso y tocó la puerta de la oficina. La voz de Rodrigo le indicó que entrara. El hombre estaba sentado en su escritorio como siempre, pero esta vez no estaba solo. Carlos estaba ahí también, junto con otros dos hombres que Mateo no reconocía. Rodrigo levantó la vista cuando lo vio entrar, y su expresión se tornó seria. Mateo, no esperaba verte tan pronto. Necesito hablar con usted. Es importante. Rodrigo hizo una señal a los otros hombres, quienes salieron de la oficina sin decir palabra. Solo Carlos se quedó, de pie junto a la puerta como un guardián silencioso. ¿Qué pasó? Mateo le contó sobre el hombre que lo había estado observando y sobre el intento de entrar a su departamento la noche anterior. Rodrigo escuchó en silencio, su expresión volviéndose más oscura con cada palabra. Cuando Mateo terminó, Rodrigo se reclinó en su silla y suspiró. No son mis hombres. Lo cual significa que alguien más sabe quién eres. ¿Qué voy a hacer? No puedes quedarte en tu casa, no es seguro. Tú y tu abuela tendrán que mudarse, al menos temporalmente. Mi abuela nunca aceptará, y no tenemos dinero para mudarnos. Yo me encargaré de eso. Tengo un lugar seguro donde pueden quedarse, y haré que algunos de mis hombres vigilen el edificio las 24 horas. ¿Y cuánto tiempo tendremos que vivir así? Rodrigo se inclinó hacia adelante mirando a Mateo con una seriedad que no dejaba lugar a dudas. Hasta que encontremos a las personas que están detrás de esto, y hasta que podamos negociar tu seguridad permanente. ¿Y cómo van a hacer eso? Con los documentos que tu padre dejó, pero necesito tiempo para organizar todo. Mientras tanto, necesito que confíes en mí y que hagas exactamente lo que te diga. Mateo asintió, aunque el miedo seguía royéndolo por dentro. Rodrigo hizo una llamada rápida,
y media hora después un auto diferente llegó para llevar a Mateo de regreso a su casa. Esta vez no era el auto negro con vidrios polarizados, sino un vehículo más común que no llamaría la atención. Carlos condujo personalmente, y cuando llegaron al edificio subió con Mateo para hablar con su abuela. La mujer los recibió con la misma expresión de desconfianza que había mostrado la primera vez, pero cuando Carlos le explicó la situación con palabras cuidadosas, su rostro se llenó de terror. ¿Nos van a hacer daño? No si nos movemos rápido. Empaquen solo lo esencial. Nos vamos en 1 hora. La abuela miró a Mateo, buscando confirmación en sus ojos. Él asintió, tratando de mostrar más seguridad de la que realmente sentía. Está bien, abuela. Tenemos que hacerlo. Durante la siguiente hora, empacaron ropa, documentos importantes y algunos objetos personales en 2 maletas viejas. Mateo tomó la fotografía de su padre y las cartas que había encontrado en la caja, guardándolas cuidadosamente en su mochila. Cuando estuvieron listos, Carlos los llevó a un departamento en una zona residencial de clase media en la colonia del Valle. Era más grande y más cómodo que su antiguo hogar, con 2 dormitorios, una sala espaciosa y una cocina moderna. Pero para la abuela de Mateo era un lugar extraño y amenazante. ¿Cuánto tiempo tenemos que quedarnos aquí? Carlos, que había permanecido en el departamento para asegurarse de que todo estuviera en orden, respondió con voz calmada. El tiempo que sea necesario. Habrá alguien vigilando el edificio todo el tiempo. Están a salvo aquí. ¿Y nuestro hogar? ¿Qué pasará con nuestras cosas? Todo estará bien. Solo necesitan tener paciencia. Después de que Carlos se fue, la abuela se sentó en el sofá nuevo con los ojos llenos de lágrimas. Mateo se sentó junto a ella y le tomó la mano. Lo siento, abuela. Esto es por mi culpa. No, mijo, no es tu culpa. Es culpa de ese hombre, de tu padre, por meternos en esto, pero no te culpo a ti. Mateo sintió un nudo en la garganta. Había arrastrado a su abuela a este mundo sin quererlo, y ahora ella estaba pagando las consecuencias de decisiones que ni siquiera había tomado. Los días siguientes fueron extraños. Mateo y su abuela trataban de adaptarse a su nuevo hogar temporal, pero la sensación de estar viviendo en un lugar prestado no desaparecía. Mateo no podía salir libremente como antes, y cuando lo hacía, siempre había alguien siguiéndolo a distancia, uno de los hombres de Rodrigo asegurándose de que estuviera a salvo. Una tarde, Rodrigo lo mandó llamar. Esta vez fue diferente. No fue a la oficina, sino a un restaurante elegante en la zona rosa. Rodrigo estaba sentado en una mesa privada al fondo, vestido con un traje oscuro impecable. Cuando vio a Mateo entrar, le hizo una señal para que se sentara. ¿Cómo están tú y tu abuela? Bien, pero ella quiere volver a nuestra casa. Pronto, te lo prometo. Un mesero trajo 2 platos de comida que Mateo no reconoció. Rodrigo comenzó a comer con movimientos elegantes y Mateo lo imitó con torpeza. Necesito tu ayuda con algo, Mateo. ¿Qué necesita? Necesito que te reúnas con alguien. Alguien que conoció a tu padre. ¿Quién? Un hombre llamado Vicente. Era el socio de tu padre antes de que las cosas se complicaran. Él sabe cosas que yo no sé, y creo que hablará contigo si siente que puede confiar. ¿Por qué hablaría conmigo? Porque eres el hijo de Diego, y porque eso significa algo para las personas que conocieron a tu padre. Mateo no estaba seguro de querer conocer a más personas de ese mundo, pero tampoco sentía que tuviera muchas opciones. Asintió lentamente. ¿Cuándo? Mañana. Carlos te llevará. Al día siguiente, Carlos pasó por Mateo temprano en la mañana. Esta vez fueron a una zona industrial en las afueras de la ciudad, donde las fábricas y bodegas se extendían por kilómetros.
Se detuvieron frente a un edificio de concreto gris, sin ningún letrero identificativo. Entra por esa puerta. Vicente te está esperando. Yo estaré aquí afuera. Mateo bajó del auto y caminó hacia la puerta con el corazón latiéndole rápido. Empujó la puerta, que se abrió con un chirrido metálico. Adentro, el edificio estaba vacío, excepto por algunas cajas apiladas contra las paredes y una figura solitaria de pie en el centro. Vicente era un hombre de unos 60 años, con el cabello gris y un rostro marcado por cicatrices y arrugas profundas. Sus ojos eran fríos, pero no hostiles mientras observaba a Mateo acercarse. «Así que tú eres el hijo de Diego». «Sí, señor». Vicente se acercó lentamente, estudiando el rostro de Mateo con una intensidad que lo hacía sentir incómodo. «Te pareces a él, especialmente en los ojos». «No lo conocí». «Lo sé, y probablemente sea mejor así». «¿Por qué?» Vicente suspiró y se sentó sobre una de las cajas, indicándole a Mateo que hiciera lo mismo. «Tu padre era un hombre complicado. Era inteligente, leal, pero también era ambicioso, demasiado ambicioso. Cuando empezó a trabajar para Rodrigo, pensó que podría cambiar las cosas desde adentro, pero este mundo no funciona así. Te cambia a ti, no tú a él». ¿Por qué tomó esos documentos? Porque se dio cuenta de que su vida no valía nada para las personas para las que trabajaba. Los documentos eran su seguro de vida, o al menos eso pensó. ¿Y por qué murió entonces? Vicente lo miró con una tristeza profunda en los ojos. Porque cometió el error de pensar que podía negociar con ellos. Organizó una reunión para intentar llegar a un acuerdo, pero nunca llegó a esa reunión. Lo encontraron muerto en su auto 2 días después. Mateo sintió cómo sus ojos se llenaban de lágrimas. Aunque nunca había conocido a su padre, escuchar los detalles de su muerte lo golpeaba de una manera que no había anticipado. ¿Quién lo mató? Nunca se supo con seguridad. Podría haber sido alguien de la organización de Rodrigo, o alguien de una organización rival. Tu padre tenía muchos enemigos al final. Entonces, ¿por qué Rodrigo me está ayudando ahora? Vicente se rió sin humor. Porque esos documentos valen más de lo que te imaginas. Con ellos, Rodrigo puede negociar con políticos, con otras organizaciones, incluso con la policía. Te está usando, muchacho, pero al menos te está manteniendo vivo mientras lo hace. Las palabras de Vicente resonaron en la mente de Mateo mucho después de que dejó esa bodega. En el auto de regreso, no habló con Carlos. Solo miraba por la ventana, procesando todo lo que había escuchado. Esa noche no pudo dormir. Se quedó acostado en su cama, mirando el techo del departamento desconocido, pensando en su padre y en las decisiones que lo habían llevado a su muerte. Pensó en Rodrigo y en si realmente podía confiar en él. Y pensó en su abuela, que ahora vivía en un lugar extraño por culpa de un pasado que ninguno de ellos había elegido. A la mañana siguiente, Mateo tomó una decisión. Se vistió temprano y salió del departamento antes de que su abuela se despertara. Caminó hasta encontrar una cabina telefónica y marcó el número que Rodrigo le había dado para emergencias. Rodrigo contestó al tercer timbre. «Mateo, ¿qué pasa? Necesito hablar con usted. En persona. Es importante. Ven a la oficina en 1 hora». Mateo llegó a la oficina exactamente 1 hora después. Rodrigo lo estaba esperando, solo esta vez, sin Carlos ni ningún otro hombre presente. «Habla». Mateo respiró profundamente antes de comenzar. «Vicente me dijo que usted me está usando, que los documentos que mi padre dejó valen más de lo que usted me ha dicho. Quiero saber la verdad, toda la verdad». Rodrigo lo miró en silencio durante varios segundos. Luego se levantó de su silla y caminó hacia la ventana, mirando hacia la calle con las manos en los bolsillos.
Vicente tiene razón. Los documentos valen mucho. Pero eso no cambia el hecho de que te estoy protegiendo. ¿Me está protegiendo? ¿O está protegiendo su inversión? Rodrigo se volvió para mirarlo y por primera vez Mateo vio algo parecido al respeto en sus ojos. Eres más inteligente de lo que pensaba. Sí, los documentos son valiosos para mí, pero también es cierto que sin mi protección estarías muerto. Así que la pregunta no es si te estoy usando. La pregunta es si estás dispuesto a aceptar esa realidad a cambio de tu vida y la de tu abuela. Mateo se quedó en silencio, procesando las palabras de Rodrigo. Era una verdad brutal, pero era la verdad, al fin y al cabo. ¿Y qué pasa cuando ya no me necesite? Eso depende de ti. Si eres inteligente, encontrarás la manera de volverte indispensable, como tu padre intentó hacer, pero de una manera más exitosa. No quiero ser como mi padre. No tienes que serlo, pero sí necesitas entender este mundo si quieres sobrevivir en él. Mateo se fue de esa oficina con más preguntas que respuestas. Pero una cosa estaba clara. Su vida había cambiado para siempre.